La gestión educativa, dimensiones y modelos. Es preciso considerar un cambio de valores en la cultura educativa. Este cambio tiene que ver con nuestra actitud defensiva a una actitud de apertura. Frente a un aislamiento profesional, a una comunidad de aprendizaje. Frente al individualismo, el trabajo colaborativo. Frente a la independencia, la autonomía. Frente a la dirección externa, la autorregulación. Estas recomendaciones que da la UNESCO tienen que ver mucho con la gestión en la educación. La gestión en la educación es una disciplina naciente que en América Latina se empieza a hablar a partir de la década del 80 a inicios del 90, con una preocupación en buscar un cambio en la educación, una transformación en la educación. Empezar a ver a la educación como un sistema, y si vemos a la educación como un sistema, vamos a tener que ver la intervención de una serie de procesos que van a contribuir a la mejora de la educación, a la transformación de la educación. Y esto tiene que ver con la gestión. Una de las entidades que se preocupa mucho por la mejora de la educación, no solo en el Perú, en América Latina, sino en el mundo, es la UNESCO, que con una serie de especialistas buscan aportar o de alguna manera dar algunos inicios para que la educación en los diferentes sistemas educativos de los países se empiece a mejorar, se empiece a transformar. Cuando hablamos de gestión, debemos decir que la gestión es un término nuevo en la educación. Desde el punto de vista del idioma inglés, gestión va a tener que ver con lo que es el management, ¿no? Que es la actividad en realidad que desarrollan los directivos en el seno de una empresa, dentro de una organización. Y cuando hablamos de la gestión dentro de una empresa, dentro de una organización, esto tiene que ver con el trabajo que hacen los directivos, en una empresa, ¿no? Fundamentalmente basado en 5 funciones fundamentales en la gestión. La gestión tiene que ver con la planificación, la gestión tiene que ver con la organización, la gestión tiene que ver con el personal, ¿no? Tiene que ver con dirigir y controlar. Entonces, la gestión abarca esos aspectos básicos, funcionales dentro de una organización, dentro de una empresa. Entonces, el término de gestión es un término extraído de la empresa, de la organización, para ser de alguna manera directa o indirectamente hoy incluido en la educación. La gestión educativa tiene que ver con algunos procesos, con algunos elementos que interactúan dentro de sí. Estos procesos, estos elementos van a plantear una serie de aportes que son trascendentes para alcanzar el propósito de la gestión educativa. Tiene que ver la gestión con la planificación. Cuando hablamos de la gestión a nivel de la educación, uno de los aspectos principales es la planificación, el establecer metas, el establecer logros, ¿no? Esto en la educación tiene que ver fundamentalmente con los aspectos de los logros de aprendizaje, el visualizar hacia un nuevo modelo, un nuevo logro en la educación. Si planificamos, tenemos que organizarnos, ¿eh? La gestión tiene que ver con la organización, es decir, dentro de la escuela, dentro de la organización educativa, van a existir una serie de funciones, de una serie de elementos que van a tener que interactuar entre sí. Una serie de elementos que son fundamentales en el proceso de la gestión educativa, entendiendo que estamos viendo a la escuela como una organización, como un sistema, que evidentemente dentro de ese sistema deben organizarse todos sus elementos. Ahora, dentro de la gestión hay que ver la dirección, es decir, hacia dónde vamos, qué perseguimos. Tiene que ver mucho esto a partir de lo que la planificación se ha definido.
Y si hablamos de dirección tenemos que hablar de control, pero no control entendido en la gestión solamente en el plano de verificar si se están cumpliendo con lo previsto, sino un control entendiendo desde el punto de vista de la evaluación de los procesos. De la evaluación de los procesos que se han planteado para, cuando hablamos de la planificación para el logro de esas metas dentro de la gestión, ¿no? Entonces, el control tiene que ver más allá, desde un punto de vista del cumplimiento de funciones, tiene que ver con el control desde el punto de vista de la evaluación de los procesos, con la finalidad de ir corrigiendo aquellos errores o falencias que se han cometido. Y luego tendremos que hablar de la coordinación, es decir, evaluamos dónde tenemos las fallas, dónde se van produciendo esos procesos que tienen que ver con la educación y vamos a coordinar cómo vamos a corregirlo. Entonces, entender cuando hablamos de gestión, tenemos que hablar de un proceso, de un sistema donde van a interactuar una serie de procesos, donde van a interactuar una serie de elementos que van a aportar y van a ser trascendentes para el logro del propósito, ¿no? Entonces, esa es la mirada de la gestión en la educación. Ahora, si empezamos a hablar de la gestión educativa como disciplina, podemos decir que es una disciplina nueva, ¿no? Una disciplina que nace fundamentalmente en Europa, en Inglaterra, ¿no? En los países anglosajones. Luego se va a dar en Estados Unidos en la década del 70 y en América Latina a partir del 80, 90, ¿no? Entonces, la gestión educativa como disciplina es una disciplina naciente, es una disciplina nueva. ¿Y cómo llegamos a la gestión? Llegamos a la gestión entendiendo que en un principio en la escuela se hablaba de dirección. Entonces, incluso en nuestro país han existido instituciones, organizaciones que en un principio para el manejo del trabajo educativo, del trabajo pedagógico en las escuelas, entendiendo que cuando hablamos de escuela estamos hablando de la institución educativa, se hablaba de una dirección. Es decir, la escuela hay que dirigir hacia lo que deseamos alcanzar, ¿no? El dirigir un camino hacia el logro de un fin, de un objetivo. Recuerden que en un principio cuando se hablaba de educación se hablaba de objetivos, ¿no? El logro de objetivos. Luego, al ver que esta labor de la dirección dentro de la educación no empezaba a dar resultados, se empieza a hablar de administración. Se empieza a hablar de administración. Entonces, cuando se empieza a hablar de administración, incluso en el sistema actual, empiezan a aparecer las escuelas de administración, que van a dirigirse a la educación o van a entender a analizar la educación, el sistema educativo, para poder dirigir las escuelas, ¿no? Entonces, de dirección pasamos a la administración de las escuelas, de la dirección de las escuelas a la administración de la escuela. Y al ver que no resulta, que todavía la educación en un sistema no está resultando, empieza a aparecer un nuevo término. Esto más o menos es el proceso evaluativo, el proceso que evoluciona en la gestión en la educación. En un principio se habla de dirección, se habla de administración, luego hablamos de gerencia. Y cuando se empieza a hablar de gerencia, empieza incluso a aparecer, evidentemente la gerencia, un término propio de la empresa, es traído a la educación, con la finalidad de mejorar los logros en la educación, con la finalidad de mejorar la educación y que responda a cuestiones que la sociedad propio exige. Entonces, nace la gerencia. Empiezan a decir, bueno, la escuela hay que entenderlo como si fuera una empresa, ¿no? Por ejemplo, por eso se decía, necesitamos gerentes que dirijan las escuelas, las instituciones educativas para tener una mejor educación. Y empiezan a aparecer algunas organizaciones, instituciones que empiezan a formar gerentes, es decir, ya no directores, sino gerentes para dirigir la escuela. Estos términos, dirección, administración y gerencia, llega un momento alguien en que dice, bueno, todo eso tiene que ver con gestión, ¿no? Entonces empieza a hablarse de la gestión en la escuela, la gestión en la institución educativa. Como podemos apreciar entonces, el proceso evolutivo del término
para estar bajo la responsabilidad de una institución educativa, bajo la responsabilidad del liderazgo de una escuela, ha empezado pues en un principio de dirección, administración, gerencia, y hoy hablamos en gestión. Gestión toma un poco, ¿no? O trata de integrar estos términos para empezar a hablar de gestión, pero gestión desde una perspectiva ya más de entender a la escuela, a la educación como un sistema, donde una serie de elementos, donde una serie de procesos deben interactuar para alcanzar el propósito de la educación, que es la formación del estudiante, la formación integral del estudiante, que muchos de los sistemas educativos es precisado a través de los fines de la educación, es precisado entre sus planes como un fin, la formación del estudiante como un fin que debe alcanzar la educación. Hoy en día se habla de que la educación hay que entenderlo también desde la perspectiva de que la sociedad exige a la educación la formación de ciudadanos. Un poco la formación integral tiene que ver con la formación de ciudadanos. La UNESCO dice la formación de ciudadanos para el siglo XXI. La exigencia entonces de la sociedad de la educación es que forme ciudadanos, pero ciudadanos para el siglo XXI. ¿Y eso qué implica? Un ciudadano consciente, responsable de sus actos, responsable y consciente de sus consecuencias frente a la sociedad, frente a la sostenibilidad del ambiente, frente a el desarrollo productivo con la sociedad, es decir, que contribuye al desarrollo de la sociedad, contribuye a la transformación de la sociedad y no se convierta solamente en una carga, ¿no? Entonces, la educación es responsable de eso. Entonces, la gestión en la educación va a abarcar esos procesos evolutivos que se dieron en el tiempo, ¿no? Va a tomar en cuenta la dirección, la administración, la gerencia para entenderse la educación como un sistema en el cual interactúan una serie de procesos, una serie de elementos, que de una u otra forma van a contribuir a lograr el propósito de la educación. Y empiezan a nacer a partir de la década del 90 a hablarse de las escuelas inteligentes, de las organizaciones inteligentes, ¿no? Muchos autores empiezan a hablar a la escuela como una organización intelectual. Uno de ellos es Peter Sen, ¿no? Que empieza a ver con otra visión a la escuela, por lo tanto hay que hablar de la gestión educativa, donde una serie de elementos y procesos deben interactuar para lograr el propósito de las escuelas denominadas escuelas inteligentes. Ahora bien, entonces, en esa medida, cuando hablamos de la gestión educativa, debemos entender que la gestión educativa, entonces, hay que entender a la escuela como una organización. Una organización donde la educación va a definir con mucha claridad cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones, cuáles son sus metas, ¿no? Entonces, si entendemos a la escuela como una organización, esta va a tener que ver con la eficiencia dentro de la escuela. Y recordemos que cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando del uso de lo menos posible de recursos, del uso de una serie de medios de recursos, de manera tal que con eficacia, el uso de recursos, el uso de medios, que con eficacia vamos a alcanzar el producto. Entonces, hay que entender la escuela, la escuela como una organización donde se hace uso eficiente de los recursos, de los medios. Cuando hablamos de recursos, recuerden que en educación hablamos de recursos humanos, recursos materiales, ¿no es cierto?, recursos económicos. Con eficacia, van a alcanzar el producto, ¿no? El producto. ¿Y cuál es el producto? En la educación, cuando hablamos de producto, estamos hablando de los logros de aprendizaje. Pero cuando hablamos de los logros de aprendizaje, que es el propósito de la escuela, tenemos que tener en cuenta la equidad. No podemos hoy en día hablar de la educación, de una educación igual para todos. Hoy existe la educación a partir de la diversidad, porque recuerden que nuestros estudiantes en la escuela no son iguales,
son diferentes, son diversos, a partir de la cultura, a partir de sus tradiciones, a partir de su propio contexto de ser humano, de persona, desde el punto de vista del ser propio de convivencia frente a lo demás. Entonces, la educación debe responder a esa diversidad. La educación, es decir, el logro de la educación, las metas de la educación, el propósito de la escuela debe tomar en cuenta esa diversidad. Para a partir de la diversidad, educar en diversidad, ¿no? Y evidentemente eso va a contribuir a la calidad de la educación que se brinda en la escuela. Entonces, entender la gestión educativa es entender a la escuela como una organización, ¿no es cierto?, en la que participan una serie de elementos, una serie de procesos, que haciendo uso eficiente de los recursos, de los medios de la escuela, se alcance de forma eficaz el producto. Pero ese producto debe ser contemplado a todos. Es decir, hoy en día se habla mucho de la inclusión. Hay que tener en cuenta la inclusión, es decir, ser parte de estas metas de aprendizaje, estos logros de aprendizaje, a cada uno de acuerdo a su propia realidad, de acuerdo a su propio ser. Por eso decimos educar a partir de la diversidad para la diversidad. Y eso nos va a permitir la gestión educativa, una educación de calidad. Recordemos que hoy en día cuando hablamos de educación estamos hablando de un servicio. Entonces, ese servicio debe ser de calidad, ¿no? Entonces, entendamos que la gestión educativa va a desarrollar ese camino, o pretende la gestión educativa recorrer ese camino en la educación, ¿no? Por eso vamos a denominar a esta disciplina naciente la gestión educativa, que tiene ese proceso, ese camino que va a recorrer. Entonces, podemos decir ya de que la gestión educativa en el sistema escolar, la gestión educativa, el sistema escolar, lo va a atender pues como una organización. Entonces, para la gestión, el sistema escolar es una gran organización personal, intensiva, que debe ofrecer servicios varios a lo largo de todo el país, ¿no? Entonces, el sistema escolar es una gran organización, ¿no? Recuerda que la educación, a partir del Ministerio de Educación, es definir sus lineamientos de política, es definir los lineamientos para toda la nación, a partir de definir las competencias, en este caso en el plano propio del proceso pedagógico, ¿no? Entonces, se entiende así el sistema escolar, ¿no? Por eso se habla de un sistema educativo distribuido, organizado en diferentes estamentos, en diferentes, vamos a decir, instancias de gestión de la educación, ¿no? Entonces, la gestión entiende así, que el sistema educativo es una gran organización personal e intensiva que ofrece pues una serie de servicios a lo largo de todo el territorio del país. Además, también nos dice que han existido siempre, o la educación ha tenido que ver siempre, y la gestión tiene que ver con eso, de que en este sistema escolar haya productividad. Y cuando hablamos de productividad estamos hablando que haya eficacia, ¿no? Donde la eficacia no debe ser jamás, no debe significar jamás que se haya disminuido en la productividad, sino más bien al contrario, la eficacia tiene que responder que el producto, es decir, la eficacia, el logro del aprendizaje, el producto de la educación, que es el logro del aprendizaje, tiene que ver que se ha actuado con eficiencia. Entonces, hablar de gestión educativa también es entender que se habla de calidad y equidad, ¿no? Lo que decíamos hace un instante, ¿no? La calidad no puede ser estandarizada, sino más bien la calidad tiene que ser a partir de la diversidad. Entonces, en la agenda educativa van a irse definiendo una serie de sentidos más complejos, más exigentes, que van a tener que ver con la calidad y la equidad en la educación. Entonces, sistema educativo es una gran organización, donde la productividad no debe disminuir, sino más bien, es decir, la eficacia no debe ser negativa, sino debe ser positiva.
en el logro del producto de la educación. Por lo tanto, hablar de eficacia significa actuar con eficiencia, ¿no? Y al final, si actuamos con eficiencia, vamos a tener calidad y equidad como producto de la educación. La gestión educativa, entonces, hay varios autores que han tratado este término. Por ello, se caracteriza porque lo enfocan de una manera amplia, cómo se va a presentar en la institución. En ese sentido, la gestión educativa es visto con un enfoque amplio, con un enfoque de posibilidades amplia dentro de una escuela, pero que tiene el sentido de resolver situaciones o el de alcanzar propósitos en cuestión, es decir, los propósitos de la educación. Pero vamos a recurrir a Casasus para un poco definir la gestión educativa. ¿Y qué dice Juan Casasus? ¿No? Juan Casasus es un especialista, consultor de la UNESCO en tareas educativas, sobre todo en lo que se refiere a gestión educativa. Juan Casasus nos dice, la gestión educativa corresponde al estudio educativo, ¿no? Al estudio educativo de la organización, es decir, al estudio educativo de la escuela, de la institución educativa. Recordemos que cuando hablamos en gestión, tenemos que entender a la escuela, a la institución educativa como una organización, ¿no? Petersen va más allá, dice como una organización intelectual, ¿no? Entonces, Casasus dice, pues la gestión educativa corresponde al estudio educativo de la organización, es decir, de la escuela, de la institución educativa. Si bien es cierto, dice Casasus, si bien es cierto, conocemos este estudio como una disciplina de la praxis, es decir, de la gestión, que debe reflejarse en el quehacer diario, ¿ya? Es decir, de la práctica pedagógica, dentro del proceso educativo, evidentemente. Entonces, para Casasus, esa es la gestión educativa, ¿no? Es el estudio educativo de la escuela, de la institución educativa, y este estudio hay que entenderlo como una disciplina práctica, es decir, de que la gestión debe reflejarse en el quehacer diario, ¿no? Un poco hay que ir a la acción, lo que en algunos casos en la educación se llama la acción pedagógica, ¿no? El saber pedagógico en la acción pedagógica. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión educativa? ¿Cuáles son los beneficios de la gestión en la educación? Primero, debemos señalar que uno de los beneficios que se empieza a plantear fundamentalmente en la gestión en la escuela es que hay que empezar a entender a la escuela como un sistema, y si entendemos como un sistema hay que planificar en la educación, ¿no es cierto? Entonces, uno de los beneficios es que la gestión permite cumplir con la visión y misión. Es decir, ¿cómo estamos visualizando la escuela? Es decir, ¿cómo visualizamos a la escuela a partir del servicio educativo que brinda? ¿Cuál es nuestra visión? Es decir, ¿cómo vemos la escuela de acá a 5 años, a 10 años, ¿no? A mediano y a largo plazo? Entonces, vamos a trazarnos eso, vamos a definir cuál va a ser, cómo estamos visionando nuestra escuela, cuál va a ser nuestros logros, nuestras metas, y a partir de, evidentemente, cuál va a ser nuestra forma de actuar. Por eso se dice, se cumple la misión para alcanzar nuestra visión. Y evidentemente la gestión nos permite para ello desarrollar una planificación, es decir, desarrollar una serie de proyectos, fortalecer proyectos para alcanzar esa misión y visión. Entonces, aquí viene una situación muy importante que la gestión va a incluir en la escuela, en la institución educativa, que empieza a buscar su autonomía institucional. Y cuando hablamos de autonomía institucional no estamos diciendo que quiere salirse del sistema educativo, sino más bien que empieza a gestarse como institución a partir de su propio contexto, de su propia realidad. Empieza a gestar el modelo educativo que desea plantear a través de esos proyectos para alcanzar esa visión y esa misión, ¿sí? Entonces, se empieza a planificar. Por eso hoy en el sistema educativo, en lo que se refiere a la gestión pedagógica, el propio Estado te da la posibilidad en la implementación del CNB
que tú puedas contextualizar a tu realidad, es decir, puedas diversificar a tu realidad, ¿no? Entonces, eso te da un poco de autonomía, es decir, vas a empezar a planificar el modelo educativo, el tipo de educación para alcanzar tu visión de acuerdo a tu propia realidad, de acuerdo a tus propias fortalezas, de acuerdo a tus propias oportunidades que te ofrece el contexto donde está la escuela. Y eso implica que empecemos a administrar los recursos con los que contamos. Ese es un beneficio de la gestión, que te empieza a administrar los recursos. Y recuerden que cuando hablamos en la gestión de recursos nos estamos refiriendo a los recursos humanos. Una de las cosas fundamentales en el sistema educativo moderno, el entender a la educación como una organización, como un sistema, es que el recurso es importante para la implementación de la gestión en la educación, para la implementación del sistema, de la escuela como sistema, porque van a ser una serie de procesos, y es en esa intervención, en esa interacción de procesos, evidentemente los recursos son fundamentales. Y hablamos de recursos humanos, de recursos económicos, de recursos inmateriales educativos. Entonces, hay que administrar aquellos que necesitamos para la implementación de forma autónoma, lo que nosotros como política educativa, o digamos mejor como modelo educativo queremos implementar y fortalece nuestros proyectos. Eso implica, si planificamos, si fortalecemos nuestros proyectos, si actuamos a nivel de autonomía institucional, entendamos la autonomía institucional no como al margen del otro, sino más bien a generar nuestras propias formas de trabajar, nuestros modelos educativos que tenemos en la escuela, tenemos que administrar los recursos con los que contamos, es decir, con qué maestros contamos, el tipo de alumno que tenemos, cuál es el perfil de egreso que tenemos, con qué materiales educativos, la escuela, qué infraestructura tiene para eso, ¿no? Entonces hay que administrar con mucho cuidado y tratando de explotar lo mayor posible para que estos recursos contribuyan a nuestros propósitos, a nuestra visión como escuela. ¿Sí? Y también otro de los beneficios es que cuando empecemos a trabajar en esa medida, ¿sí?, con visión, con proyectos, con autonomía, con administración eficiente de los recursos, promueve el liderazgo. La gestión educativa va a promover el liderazgo, pero el liderazgo, un liderazgo compartido, como dice Peter Singh, o como dice el sistema educativo en el marco del buen desempeño docente, en el marco del buen desempeño directivo, en ambos documentos del sistema educativo, un liderazgo pedagógico. ¿No? Yo creo que acá podemos hablar más que el liderazgo pedagógico, un liderazgo compartido, es decir, donde todos, por eso se dice que cuando empecemos a entender a la escuela como organización, como sistema, uno de los elementos importantes dentro de esto es el recurso humano. El recurso humano no puede reemplazarse, sino más bien al recurso humano hay que permitirle que empiece a manifestar su función, su responsabilidad para contribuir al logro de la visión como escuela que tenemos. Entonces, eso significa promover el liderazgo de todos, el liderazgo compartido, el liderazgo pedagógico, como dice el sistema. Si promovemos un liderazgo de todos, a partir de nuestros propósitos, nuestra visión, de nuestra meta, vamos a promover una buena convivencia escolar. Miren, una de las situaciones que hoy en día contribuye positivo o negativamente son las relaciones humanas dentro de la escuela, dentro de la institución educativa. No es raro ver que en nuestras instituciones educativas todavía existan grupos de poder o grupos por el poder, ¿no? Entonces, eso en una gestión desaparece. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el liderazgo de uno, sino es el liderazgo de todos. Entonces, ¿qué hace la gestión? Promueve ese beneficio de que haya una convivencia de todos. O sea, las buenas relaciones humanas, las buenas relaciones de trabajo entre pares, entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y estudiantes, es decir, de toda la comunidad educativa. Y eso nos va a permitir enfocar en un aspecto importante que es el aprendizaje. Entonces, estos son los beneficios que la gestión da al entender a la escuela como una organización, porque esa es la idea de esta nueva disciplina en la educación, ¿no?
nos permite cumplir la misión y la visión a partir de proyectos, a partir de generar nuestras propias propuestas, administrar los recursos con que contamos, un liderazgo, pero un liderazgo compartido, un liderazgo pedagógico de todos, generar la buena convivencia escolar, enfocarnos en el aprendizaje para el logro de estos propósitos, ¿no? Entonces, así se enfoca, así se ve los beneficios que te da la gestión en la gestión educativa. Pero cuando hablamos de la gestión, tenemos que empezar a entender a la escuela, si bien es cierto como un todo, como un sistema, pero también tenemos que verlo en el análisis como una serie de partes que se interrelacionan. Por eso, cuando empezamos a hablar de dimensión, una premisa fundamental en el proceso de cambio es entender lo que sucede al interior de la escuela. Y cuando hablamos de lo que sucede al interior de la escuela, vamos a ver pues una serie de partes, una serie de aspectos, ¿no? Y para decidir qué acciones hay que tomar, evidentemente, ¿no? Entonces hay que entender lo que sucede al interior de la escuela en estos sectores, en estos aspectos, en estas dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, vamos a decir pues qué está bien y qué hay que mejorar, ¿no? Pues, ojo, si estamos hablando de un proceso de cambio, ¿no? Estamos entendiendo en esa mirada. En la gestión hay que ver lo que sucede dentro de la escuela y ver qué acciones deben permanecer, cuáles deben ser cambiadas, cuáles deben ser eliminadas y qué cosas nuevas se requiere hacer. Entonces, la dinámica escolar es compleja y resulta poco probable que se identifiquen los elementos señalados si se intenta ver la totalidad. Es decir, si vemos a la escuela como una totalidad, va a ser un poquito difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que analizar a la escuela en partes. Y al analizar la escuela en partes, lo que sucede dentro de la escuela, dentro de la institución educativa, es dividir a la escuela, dividir esa realidad en fragmentos, ¿no? Para que podamos observarla en detalle, para poder emitir juicios, para emitir juicios de valor y tomar decisiones claras. Entonces, cuando estamos hablando de dividir la escuela en su interior, en fragmentarlo en partes, en aspectos que tienen que ver con la educación, estamos hablando de las dimensiones en la gestión educativa. Y las dimensiones en la gestión educativa es el marco donde cobran vida, donde se relacionan y se resignifican tanto los aspectos señalados en los estándares de la gestión para la educación básica como los rasgos inherentes a los componentes del modelo de gestión. Es precisamente a través de estas ventanas por donde se puede observar la dinámica interactiva y vertiginosa de la realidad educativa. Desde lo institucional, desde lo escolar, desde lo pedagógico, desde lo comunitario, ¿no? Entonces, eso es una dimensión en la gestión educativa. Cuando empezamos a analizar la escuela en su interior, no podemos hacerlo como una totalidad. Tenemos que hacerlo por partes, tenemos que fragmentarlo. A esas partes, a esas fragmentaciones, la gestión le va a llamar las dimensiones de la gestión. Eso nos permite hacer un análisis mucho más preciso y claro de la realidad educativa. Esto tiene que ver con lo institucional, con lo escolar, con lo pedagógico, con lo comunitario. El propio sistema educativo, no solo en el Perú, sino en América Latina, nos plantean la dimensión de la gestión educativa en 4 dimensiones, ¿no? La UNESCO, los propios sistemas educativos van a ubicar en 4 dimensiones de la gestión educativa. De repente los nombres pueden variar, pero esas son las 4 dimensiones que más o menos se consensúa por muchos investigadores de la gestión en América Latina y en realidad en el mundo de la educación, que tiene que ver con estas 4 dimensiones. La primera dimensión, la dimensión institucional. Entonces, cuando estamos hablando de la dimensión institucional, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la organización, cómo funciona la organización dentro de la escuela. Por eso hablamos ahí del reglamento interno, del organigrama, cómo está distribuido las funciones,
de los procedimientos que se dan al interior de la escuela, de las comisiones de trabajo, de los canales de comunicación, del uso de los tiempos, de los espacios. Es decir, la dimensión institucional tiene que ver con la organización interna de la escuela. Otra de las dimensiones de la gestión educativa es la dimensión administrativa. Esta tiene que ver fundamentalmente con los recursos que cuenta la institución educativa. Y hemos dicho que es los recursos humanos, los recursos económicos y los recursos y materiales educativos. Por eso hablamos del presupuesto económico, hablamos de la distribución de tiempos y jornadas para el trabajo tanto de docentes, de administrativo, de personal de servicio. Hablamos de la administración de los recursos y materiales educativos, es decir, con qué contamos, con qué tipo de infraestructura contamos dentro y fuera del aula. La relación con las instancias del MED. Recuerden que la escuela es la primera instancia de implementación, ¿no? La primera instancia de implementación de la educación del sistema educativo. Es la primera y la más importante, pero obedece también a cuestiones regionales, a cuestiones locales, regionales y nacionales. Entonces, existen los órganos intermedios o descentralizados del Ministerio de Educación, como son las UGELs, ¿sí? Hay que ver la relación con las UGELs, con las direcciones regionales de educación o con las gerencias de educación y evidentemente con el Ministerio de Educación. Luego vamos a tener la dimensión comunitaria. Miren, aquí en la dimensión comunitaria, el Ministerio de Educación plantea un aspecto importante que viene a ser la relación de la familia con la escuela y con la comunidad. Es decir, cómo es la relación de la escuela frente a la comunidad. Y estamos hablando de la relación de padres y madres de familia, estamos hablando de proyectos de proyección social, estamos hablando de la relación con redes, con instituciones, municipios, estamos hablando de la relación con organismos públicos y privados que están en el entorno de la escuela. Y la dimensión que es central en la escuela, la dimensión que todas las demás van a superditarse a ella, es la dimensión pedagógica. La dimensión pedagógica. Fíjense, y cuando hablamos de la dimensión pedagógica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la labor más fundamental de la escuela, del aspecto pedagógico, del proceso educativo, del aprendizaje del estudiante. Como hoy en día se habla del proceso de construcción del aprendizaje en la escuela. Y eso tiene que ver con todas las demás dimensiones que van a contribuir al logro de ello, al desarrollo de esta dimensión pedagógica. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Es decir, vamos a ver cómo está determinado los planes y programas educativos a nivel de escuela, es decir, a partir del CNB que el propio sistema educativo nos plantea. ¿Cómo es el enfoque pedagógico? ¿Cómo son las estrategias, los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo se da la convivencia con los estudiantes? ¿Cómo es la relación con los estudiantes? ¿Cuáles son los estilos de enseñanza? ¿Los docentes están preparados o no para las circunstancias actuales? ¿Cómo se ve la evaluación en el proceso educativo? ¿Se acompaña o no la tutoría? Y sí, hay que ver la tutoría, si acompaña o no al estudiante, aquellos que tienen problemas para fortalecer sus situaciones e incluirlos en una educación de calidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las dimensiones de la gestión educativa, estamos hablando pues al interior de la escuela, en ciertas partes o aspectos que vienen a ser dimensiones. En la educación se plantea esas 4 dimensiones, ¿no? La dimensión institucional, la dimensión administrativa, la dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria. ¿Ok? Entonces, las dimensiones se va a entender en los establecimientos educativos, ¿no es cierto?, hoy ya con un enfoque mucho más evolucionado. Porque las instituciones educativas han dejado de ser instituciones cerradas, aisladas, a funcionar como organizaciones abiertas, como organizaciones autónomas y complejas. Esto significa que requieren de nuevas formas de gestión para que puedan cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades para articular sus procesos internos y evidentemente consolidar en su proyecto educativo como escuela.
Y cuando hablamos de la gestión pedagógica y académica, ¿eh? Esta tiene que ver con la esencia del trabajo de la escuela. Tiene que ver con la manera cómo enfoca sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias necesarias para su desempeño personal, para su desempeño social y evidentemente en el futuro para su desempeño profesional. En este ámbito pedagógico y académico de la gestión, se encarga pues de lo relacionado con el diseño curricular, es decir, el desarrollo a través de la planificación curricular, la práctica pedagógica institucional, la gestión del aula y el seguimiento académico. Siempre se ha concebido que cuando se habla de la gestión en la escuela, el docente o el administrativo o la comunidad educativa dice, ya, se habla de gestión, ese es el problema indirecto. Hoy el término ha evolucionado. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando, es decir, la gestión tiene que ver no solamente con la gestión de la escuela, tiene que ver con la gestión del aula. Es decir, cómo yo, como docente en el aula, utilizo el tiempo que me dan, los materiales que me dan, los recursos que me dan, para desarrollar el proceso educativo de construcción del aprendizaje del estudiante. Entonces, tiene que ver con la gestión del aula. Y evidente, cuando hablo de la gestión del aula, hay que ver el seguimiento académico, el seguimiento del aprendizaje del alumno. Recuerden que hoy hablamos de la construcción del aprendizaje del alumno. Entonces, la gestión no solo se ve en un marco amplio como escuela, como organización, sino también tiene que ver con la gestión en la práctica, pero con la gestión en el aula, en el desarrollo del proceso educativo. Y cuando hablamos de la gestión administrativa y financiera, recuerden que hemos dicho que cuando hablamos de la gestión estamos hablando de los recursos. En este ámbito, o este ámbito administrativo, con la administración del recurso humano, del recurso económico, del recurso de los materiales educativos, es el soporte del trabajo institucional, porque tiene que ver con lo relacionado a la administración eficiente de todos los recursos, y esto va a contribuir a la gestión académica. Es decir, va a contribuir a mejorar la gestión académica, la gestión pedagógica de la escuela, la dimensión pedagógica de la escuela. Entonces, la administración de la infraestructura, de los recursos, de los servicios, el manejo del talento humano, ¿no? El apoyo que se le dé con el presupuesto de acuerdo a lo que se cuenta, va a contribuir a tener una buena gestión pedagógica. Es decir, la construcción del aprendizaje en el aula por el docente va a cumplir el propósito planteado como escuela. Debemos recordar siempre que todas las otras dimensiones tienen que ver mucho o van a contribuir mucho al logro de la dimensión pedagógica. ¿Cuán importante es la gestión de la comunidad, la dimensión de la comunidad? Fíjense, cuando hablamos de la gestión de la comunidad, recordemos que la escuela, hemos dicho, ya no es, hoy en día cuando hablamos de la gestión en la escuela, ya no es una organización cerrada, es una organización abierta, ya no es una organización simple, es una organización compleja, porque ve todos los aspectos que tienen que ver con la formación del estudiante frente a una sociedad diversa, a una comunidad abierta y diversa, con cuestiones positivas, negativas, que influyen directa o indirectamente en el logro de los aprendizajes que planifica la escuela. Entonces, es importante esta dimensión comunitaria o la gestión de la comunidad en la escuela, porque tiene que ver con las relaciones que tiene la institución con la comunidad. Tiene que ver con la participación de la convivencia de la escuela frente a la comunidad. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestra convivencia con los municipios, las postas médicas, la comisaría, las organizaciones de barrio? ¿Cómo es nuestra participación? ¿Cómo es nuestra convivencia? ¿Cómo es la atención educativa a ciertos grupos poblacionales? Porque recuerden que la escuela como institución, en ella vamos a tener estudiantes de diferentes formas de pensar, de diferentes culturas, con costumbres y tradiciones diferentes. Porque la escuela es el único
espacio donde van a confluir estas situaciones, ¿no? Entonces, hay que ver eso, esa relación con las poblaciones, las costumbres que vienen nuestros alumnos. Evidentemente, bajo una perspectiva de inclusión. O sea, la escuela incluye todo eso, ¿no? Y esto hace pues que se prevengan unas diferentes, se vaya a prevenir diferentes tipos de riesgos. Entonces, la gestión de la comunidad tiene que ver la relación que tiene la escuela con la comunidad, con los padres de familia, con las organizaciones públicas y privadas del entorno de la institución educativa. Cuando hablamos de dimensiones, pues tenemos que hablar también de modelos de gestión educativa. Es decir, cómo se ha ido viendo la gestión educativa desde que apareció. Recuerden que hemos dicho que en Europa surge más o menos en la década del 50, del 60, en Estados Unidos en la década del 70 y en América Latina 80, inicios de los 90, ¿no? Entonces, ¿cómo van dándose los diferentes modelos en la gestión educativa? Entonces, cuando hablamos de modelos, estamos refiriéndonos a la manera de hacerse cargo de generar caminos a partir de lo que es posible. Entonces, los modelos tienen que ver con las maneras, las formas de hacer lo posible. ¿Con vistas a qué? A que cada día sea más la actitud de enfrentar los desafíos en la educación. Evidentemente, cuando innovamos, vamos a tener una serie de dificultades, una serie de tropiezos y equivocaciones. Pues hay que tener hoy en día una actitud de enfrentar los desafíos. Si fallamos, de volverlos a intentar. Uno de los aspectos positivos de entender a la escuela como sistema es que podemos ir evaluando, reevaluando todos los procesos que interactúan dentro de ella. Entonces, esto hace que vamos a marcar diferentes estilos y modelos de gestión. Y cuando hablamos de modelos de gestión, se dice que la sociedad ha pasado de una situación rígida, determinada y estable a otra cada vez más flexible. Recuerden, hemos dicho el proceso evolutivo para llegar a la gestión educativa y entender a la escuela como una organización inteligente, como una escuela inteligente. Hemos tenido, por ejemplo, en un principio un proceso de dirección, ¿sí? Dirigir lo que tienen que hacer los demás. Existía en ese sentido, donde el director dirige a los demás, ¿no? Es decir, vamos a decir un proceso de una comunicación vertical. Así fue en un principio. Pero esto no ha quedado así, ha ido constantemente cambiando, ¿no? Cada vez más flexible, más cambiante, más indeterminada, lo cual demanda evidentemente en cada de estos procesos cambiantes una serie de ajustes constantes, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los modelos. Vamos a tomar como referencia los modelos de gestión de Casasus. Casasus señala que existen 7 modelos de gestión. El primer modelo de gestión que se dio en nuestra sociedad, según Casasus en su investigación, plantea que en la década del 50 y 60 existía un modelo normativo, un modelo rígido, ¿no? Luego el modelo prospectivo en la década del 70, el modelo estratégico en el 80, el modelo estratégico situacional a mediados de los 80, el modelo de la calidad total, la década del 90, el modelo de la reingeniería, mediados de los 90, y el modelo comunicación, el modelo actual, ¿no? Que tiene que ver mucho con las redes. Recuerden, hoy en día hablamos de la era digital. Para Casasus nos dice que el modelo normativo, tuvo un desarrollo en el periodo de la década del 50 e inicio de los 60. Aquí se empiezan a hablar, a partir de los sistemas educativos, los planes nacionales de desarrollo educativo. Se empieza a hablar de la planificación orientada al crecimiento cuantitativo del sistema, es decir, los estados estaban preocupados cuanto más dar el acceso a la educación, ¿sí? Es decir, que muchos más estudien, ¿no? Recuerden, antes la educación inicial no era tan determinante para la educación primaria. Hoy en día ya no, la educación inicial es necesario para entrar al primer grado de primaria.
ya se ha establecido como una necesidad incluso hasta legal. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuanto más crecemos cuantitativamente en el sistema. Pero también tenía una visión lineal del futuro, único y cierto, ¿no? Es decir, ya tenemos que mejorar. Vamos a establecer a través de la planificación, atender más la educación. Entonces, una visión muy lineal del futuro, ¿no? A fines de los 60 se constató que el futuro realizado no coincidía con el futuro previsto. Es decir, o sea, no se trata de incrementar cuantitativamente el sistema educativo, el crecimiento del sistema educativo, sino más bien ver cómo ello está contribuyendo a la mejora de la formación del estudiante. Entonces, lo normativo tenía que ver mucho con la dirección en las escuelas, en las instituciones educativas. Luego aparece un nuevo modelo, el modelo prospectivo. Según Casasus, este se da en el inicio de los 70. Dice que el futuro no se explica necesariamente solo por el pasado. El futuro es previsible a través de la construcción de escenarios. Es decir, hay una realidad, pero no sabemos cómo va a ser el futuro, pero hay que construirlo, ¿no es cierto? Como una especie de adivinanza, ¿no? Es decir, a ver qué pasa. Entonces acá la planificación intenta reducir ese incertidumbre. Es decir, si yo a partir de mis planes empiezo a establecer objetivos, más o menos ya estoy previendo hacia dónde voy para que esto no sea incierto, ¿no? Mi objetivo es tal. ¿Qué voy a hacer para alcanzar ese objetivo? Entonces sigue siendo una planificación lineal a partir de metas y objetivos establecidos, las acciones que debo realizar. Luego viene el modelo estratégico. Esto se va a dar a principios de los 80. Este modelo tiene la capacidad de articular los recursos que se posee en una organización. Claro, empieza a hablarse ya de la planificación estratégica, ¿no? Para un futuro deseado, evidentemente, se necesita un modelo de gestión estratégica. Aquí empieza a ingresar, a evaluarse, es decir, a empezar a levantar diagnósticos, a evaluar la realidad educativa, para a partir de esa realidad, los problemas que se tenga, empezar a resolverlos. Y las fortalezas que se tenga, empezar a ahondarlos y a afianzar ellos para que mejore el servicio educativo, ¿no? Por eso se habla ya del uso del FODA como una técnica de evaluación de la realidad educativa, ¿no? Entonces se hace visible una organización con una identidad institucional. Luego hablamos del modelo estratégico situacional. Esto por el periodo de mediados de los 80, ¿sí? Donde la gestión estratégica se introduce a la dimensión situacional. Ya empezamos a hablar de un diagnóstico. En la anterior ya estábamos ingresando. Acá ya es necesario evaluar la realidad. El análisis y del abordaje de los problemas hacia un objetivo es situacional, ¿no? Ver qué problemas hay. En esta situación existe una situación de hechos y de acciones, es decir, conocemos la realidad y hay que actuar. Y evidentemente esto permite pues que al fragmentar se orienta a redefinir la unidad de la gestión educativa, es decir, a la descentralización educativa. Entonces un poco que ya empieza a tomarse en cuenta el contexto, ¿no? Que aparecen evidentemente en el sistema educativo empieza a descentralizarse, ¿no? Recuerden, en nuestro sistema empezaron las USAs, luego las UGEL, ¿no?, que hoy tenemos. Viene el modelo de la calidad total. Recuerden que William Deming es uno de los que empieza a hablar de calidad total, ¿no? Y este término también es incluido en la educación. Empieza a hablarse en la educación de la calidad de la educación. Esto se da a principios de los 90, donde el pensamiento sobre calidad en la planificación, en el control y en la mejora continua, procesos que propios de la calidad total empiezan a tomarse en cuenta de qué manera puede contribuir a la mejora de la educación. Entonces aquí, en este modelo de calidad total, los componentes centrales son pues la identificación de los usuarios y de sus necesidades, ¿no? Entonces recuerden que cuando hablamos de una organización como sistema, vamos a tener el ingreso de una serie de insumos
y vamos a tener la salida de un producto de esos insumos, porque dentro de él van a interactuar una serie de procesos para lo que obtuvimos de la sociedad, obtengamos como producto, ¿no? Acá un problema de la calidad total, hubo la discusión, ¿no? De que no necesariamente la calidad total vista desde el punto de vista de la industria, de la producción de productos con la producción de servicios o la producción de bienes, no es igual pues que a un servicio educativo, ¿no? Difiere mucho cómo aplicamos la evaluación o el cumplimiento de los estándares de calidad, ¿no? Pero empiezan a definirse los diseños de las normas de estándares de calidad. La visión de calidad total a la vez es una preocupación por el resultado, ¿eh? Está siendo visto ahí, ¿no? Es justo cuando se habla de los gurús de la calidad total, uno de ellos es Deming, se fijan más en el resultado que en los procesos, pero ambos se analizan como aspecto fundamental para ver en el logro de la educación, que también se veía como la calidad de la educación. Y la revisión sistemática y continua, pues, los procesos, ¿no? Recuerden que la calidad total tiene sus procesos, ¿no? La planificación, ¿no es cierto? La realización, ¿verdad? La verificación, ¿sí? Y el control. Sus 4 procesos de la calidad total, que a partir de la propuesta de Deming, otros atribuyen a otros iniciadores en sí, pero quien es conocido por el ciclo de la calidad total es William Deming, ¿no? Luego tenemos el periodo o el modelo de la reingeniería, ¿no? Reingeniería. Miren, este término de reingeniería es usado en la educación, nace yo creo en la educación, porque se habla de rein y se habla de genio, ingeniería de genio, la genialidad. Y el genio es relacionado a la educación. Por eso hablan del modelo de reingeniería en la educación. Esto tiene que ver con, esto se da en el periodo de los 90, donde se van a producir contextos cambiantes dentro de un marco de competencia global. Ya empezamos a hablar de las competencias, fíjense. Las mejoras no bastan, se requieren un cambio cualitativo, ¿no? Ya empieza a hablarse un poco más del proceso, no solo del producto. Se reconoce mayor poder y mayor exigencia acerca del tipo y calidad de educación que se espera. Miren, ya empieza a verse, ¿no? El tipo que tiene que ver con el modelo, y empieza a verse la educación como un servicio, porque para ver su calidad, ¿no? Y se evidencia mayor cambio y la naturaleza del proceso de cambio, que también ha cambiado, ¿no? Es decir, el proceso de cambio empieza ya a verse más seriamente en el análisis cómo es el proceso de cambio, no el cambio por cambiar, ¿no? O sea, no cambiar por cambiar. Porque recuerden, cambiamos de asignaturas a áreas, o sea, no se trata de cambiar de nombres, de denominaciones, ¿no? Sino cambiar en el proceso de cambio. Y tenemos el modelo comunicacional, a decir de casos, este es el modelo que se está gestando actualmente o que se da actualmente, ¿no? Que tiene que ver el modelo comunicacional fundamentalmente con la preocupación de procesos y los elementos que conducen a los compromisos de la acción. Hoy en la era digital se habla mucho de la comunicación digital. Cuán importante es entender que la comunicación es base en el desarrollo de el logro de las metas propuestas, en este caso en el desarrollo del logro de los aprendizajes previstos para nuestros estudiantes. Es necesario comprender una organización como una entidad y al lenguaje como una forma de redes comunicacionales, ¿no? Por eso empieza a partir de este modelo a aparecer las comunidades de aprendizaje, un elemento importante en la organización de la escuela como organización intelectual. El lenguaje es el elemento de la coordinación de acciones. El rediseño organizacional supone manejo de destrezas comunicacionales. La gestión es concebida como el desarrollo de compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la acción, ¿no? Entonces, una comunicación horizontal, donde hay que obtener la propuesta, el aporte de los demás que van a contribuirnos a lograr nuestras metas.
¿Qué podemos decir en conclusión sobre este tema de la gestión educativa, sus dimensiones y modelos? Una primera conclusión que arribamos es que hemos caracterizado a la gestión como el camino que se transita para convertir en actos las ideas. Aquí viene mucho ese dicho, ¿no? El lema de las ideas a los hechos. La gestión tiene que ver con eso. Es decir, ya no basta de ideas, sino hacer realidad las ideas. Un principio de este mundo contemporáneo de cambio tiene que ver mucho con las aspiraciones, ¿no? Las aspiraciones tienen que ver mucho con los logros o las metas que nos trazamos. Otra conclusión a la que debemos arribar es de que distinguimos también distintas formas de caminar a través de la caracterización de los diferentes estilos o modelos de gestión, ¿sí? Entonces, hay que llegar a esa conclusión. Entonces, la gestión educativa tiene diferentes formas de caminar ese proceso de la gestión, diferentes. ¿A partir de qué? De diferentes modelos o estilos de la gestión educativa, ¿no? Entonces, es importante entender a la gestión educativa como un sistema dentro del cual intervienen una serie de procesos, una serie de elementos que interactúan para alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, nuestra visión como escuela. Pero para ello tenemos que primero dividir a la escuela, al interior de la escuela, para analizarla en ciertos aspectos, en ciertas partes, ¿no? Fragmentar lo que vienen a ser las dimensiones de la escuela, que es la dimensión pedagógica, la dimensión institucional, la dimensión administrativa y la dimensión comunitaria. Entonces, analizarlo, ¿no? Para luego juntar todo eso y empezar a plantear un modelo de gestión que debemos desarrollar para cómo lograr que nuestra escuela alcance lo previsto, lo planificado. Evidentemente, ¿en qué planifican las escuelas, ¿no? En sus proyectos educativos institucionales. Entonces, esto es lo que podemos señalarles en este tema de la gestión educativa, las dimensiones y modelos, ¿no? Muchas gracias.